Muy buenas a todos, compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que voy a reseñar en este vídeo es uno de los juegos que más ganas tenía de reseñar y que más ganas tenía de tener con nosotros. Que más ganas tenía de que saliera en general a lo largo de este año, desde que se dio a conocer a principios de este 2016. Nos referimos a una de las autoproducciones más importantes, si no la que más, de Devir desde que yo recuerde prácticamente. Barcelona, la Rosa de Fuego, que además se ambienta en una de nuestras grandes ciudades. En Barcelona, la Rosa de Fuego, vamos a encarnar como jugadores a unos burgueses de la época, que es la revolución del siglo XIX, y lo que queremos es construir el Eixample barcelonés. Para los que no lo conozcáis, el Eixample o el Eixample, es que no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es más o menos así. Mi catalán no es que sea el mejor del mundo. El Eixample es el distrito que rodea a todo el centro histórico de Barcelona y hoy en día pues es un distrito muy importante, superpoblado, donde están varias de las construcciones más importantes de la ciudad, como por ejemplo la Pedrera, la Casa Batlló, el Paseo de Gracia, la Plaza Cataluña y un largo etcétera de cosas importantes que podemos encontrar en ese distrito. Y aquí lo que tratamos es, pues eso, de construirlo. Estamos ante un juego de 2 a 4 jugadores, de una dificultad intermedia entre juego familiar, que no lo es, y juego duro, que tampoco lo es. Pero si lo tuviera que clasificar entre familiar y duro, está más hacia el lado de los durillos que entre el lado de los familiares. Y es un juego de Marco Maggi y Francesco Nepitello. Francesco Nepitello y Marco Maggi son conocidos por ser creadores de juegos gordos. Véase juegos como La Guerra del Anillo, El Hobbit, la Batalla de los 5 Ejércitos o La Era de Conan. Es decir, wargames importantes, ¿vale? Entonces, esto es un encargo de Devir a esos autores italianos y como tal han respondido con un juego que ahora vamos a ver, pero que convence, en líneas generales, convence sin duda, y en material, y en calidad, y en producción también. No me voy a enrollar más, vamos a abrirlo, vamos a ver los componentes, vamos a ver cómo se juega y como siempre al final pasamos a la valoración. Bueno, pues procedemos a abrir la caja de este Barcelona, la Rosa de Fuego. Como veis, una ilustración que ejemplifica la Barcelona de los años 1860 a 1930, los años de la Revolución. Como vemos aquí, muchos trabajadores, muchos burgueses, los edificios clásicos de Barcelona. La verdad es que la ilustración me ha gustado mucho, muy colorida también. Y abrimos la caja. Bueno, esto también me ha gustado, el lomito que vemos aquí, ejemplificando y mostrando pues algo muy burgués como es este tipo de terciopelo que podemos ver aquí. Y bueno, pues nos encontramos aquí el manual, un manual dividido en columnas, las páginas se dividen en columnas, viene bien explicado, no deja prácticamente lugar a muchas dudas, tiene, si no me equivoco, 12 páginas, no es un juego familiar, porque no lo es, pero tampoco es un juego duro, es una cosa intermedia. Por aquí nos encontramos el tablero. El tablero lo voy a abrir, tiene 6 alas. Es un tablero rectangular de 6 alas. A ver si puedo. Así. En el tablero vemos, para los que hayáis estado en Barcelona, pues sabréis que aquí está el Eixample barcelonés, que es en castellano la ampliación. Y los que no hayáis estado en Barcelona, pues os explico. Aquí está el Raval, que es el barrio, bueno, es uno de los barrios que hay en el casco antiguo de Barcelona. Bueno, aquí es toda esta parte, al lado del monte de Montjuïc. Y a partir de estos años en los que se compone el juego, se construyó todo lo que es el Eixample. El Eixample es el distrito hoy en día más poblado de España, el distrito de una ciudad más poblado de España. 250.000 personas censadas. Y pues se empezó a construir hace más de un siglo, que es a lo que vamos en este juego. Aquí, como veis, pues hay muchos de los barrios más famosos de la ciudad condal. Por ejemplo, Sants, Sarrià, Gràcia, Guinardó, Clot, Icària, Born, el Ángel, que es el portal del Ángel, ¿no? Y bueno, San Antonio aquí también. Aquí vemos el Auca del Prestigio, que ahora en cuanto explique el juego vais a entender para qué sirve. Y aquí vemos este marcador, que también ahora lo explicaré. Dejando a un lado el tablero, por aquí encontramos
muchos edificios de madera. Edificios que van a tener los jugadores en sus colores respectivos, rojo, amarillo, verde, azul, dependiendo del color que se elija cada jugador. Y por aquí va a tener a sus huelguistas. Los huelguistas también están en rojo, amarillo, verde, azul. Lo que pasa es que también están los negros, que son soldados. Aparte de los huelguistas, encontramos por aquí, bueno, algún edificio que se me ha colado que no debería estar aquí. Encontramos estas fichitas de sombrero, que son los indicadores de prestigio que van en ese marcador de ahí. Por aquí encontramos diferentes tokens de cartón, que son sobre todo fichas de influencia y las fichas de la tasa de inmigración, que son estas grandes de aquí. Las fichas de influencia son las de colores. Y también encontramos el marcador de puntos de victoria, que tiene el rostro de Alfonso XII a modo de peseta antigua. Por aquí tenemos los tableros de jugador, donde los jugadores pues van a ir recordando la secuencia de juego y donde van a ir poniendo las fichas de influencia que ganen. En esta tablita de aquí pueden caber 6 en cada jugador. Todas son iguales, lo que pasa es que cambia el color y también cambia pues la familia de burgueses en las que nos metemos en el papel. Y por aquí tenemos, aparte también de la ficha de jugador inicial, que es esto aquí, una entrada a palco, nos encontramos estas dos bolsas de tela. En las dos bolsas de tela, que no sirven para lo que yo las he usado, pero ya que estaban, pues las he usado, están las cartas. Cartas, una de huelga, unas poquitas de prestigio y ya de popularidad y de ciudad, muchas más. Las cartas, por cierto, tienen un tamaño un poco peculiar, luego lo comentaré. Y por aquí, en esta bolsa negra, he metido esto de aquí, que son las tarjetas de influencia, que tienen que ver con las fichas de influencia que he mostrado antes, y esto de aquí, que son los edificios, las clásicas manzanas barcelonesas, octogonales con un diseño cuadrado, pero con las esquinas no picudas, sino recortadas. Son las clásicas manzanas de Eixample y están representadas en estas losetas de aquí en 3 colores diferentes: amarillas, verdes y moradas. Y ya no encontramos nada más en la caja, así que voy a montar una partida y explico cómo se juega. Bueno, pues vamos con la preparación de la partida. Os voy a explicar qué es lo que he hecho. Lo primero, cada jugador se tendría que llevar a su color toda la madera de su color. Por ejemplo, el jugador rojo se tendría que llevar todos los edificios rojos, que ahora los voy a enseñar, a su área de juego, y todos los huelguistas de su color, que tienen esta forma de aquí, también a su área de juego. Estoy simulando, por ejemplo, una partida de 3 jugadores. Ahí he puesto este marcador que me encanta, que es este sombrerito de madera de burgués de los años del siglo XIX. En el marcador de prestigio empiezan en el 1. La parte roja es negativa, es menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y a partir de ahí el blanco ya es positivo. Bien, todos estos soldados, que son las fichas negras, empiezan aquí en Montjuic, ¿vale? Todo lo que es barricadas y el Raval, de momento vacíos, ya se irá llenando. Esto es el marcador de conflicto social. La fichita de bomba, que es la indicadora, empieza en el 4, en el 3 o en el 2, dependiendo de si estamos jugando una partida a 4, a 3 o a 2 jugadores. Si estamos jugando una partida a 3 jugadores, pues empezaría aquí. Cada jugador tiene aquí su recordatorio. Es como un tablero de juego, pero realmente no se juega en él. Lo único que se hace en él es recordar la sucesión de las fases y colocar aquí las fichitas de influencia. Las fichitas de influencia se meten en esta bolsa roja de aquí. Aquí están todas. No sé si se verán, es complicado, pero aquí están todas. Hay de 3 tipos. A ver si consigo sacar las 3 a la primera. Madre mía, ni hecho aposta. Pues son estas 3 que vemos aquí, que son la amarilla de corona, la azul de colonias y las moradas de personalidades. Cada jugador saca una al azar. Todas las fichas que se vayan sacando durante el juego se sacan de esta bolsa al azar. Y es su ficha inicial, que significa su ficha de alienamiento. Que no significa que esta sea el único tipo de ficha que pueda conseguir durante la partida, sino que esta ficha al final tiene una bonificación especial si se mantiene hasta el final de la partida. Si no, si se prefiere gastar antes, ningún problema. Allí he puesto las tarjetas de influencia, que tienen mucho que ver con las fichas de influencia, porque tienen el mismo color. Allí veis las azules, que son las de colonias, las moradas, que son las de personalidades, y las amarillas, que son las de coronas. Esto básicamente son puntos de victoria al final de la partida. Cada una da un punto de victoria diferente, pero dentro de cada color, dependiendo de si las hemos conseguido con 2, 3 o 4 fichitas, pues nos van a dar más o menos puntos de victoria, obviamente. Las amarillas, como es de la corona, son reyes. Las moradas, como es de personalidades, pues son
personalidades, que son señores catalanes que no conozco, por ejemplo, Enric Prat de la Riba o Francesc Ferrer y Guardia, no sé quiénes son. Y bueno, pues las azules son colonias, Puerto Rico, Filipinas y Cuba. También se consiguen con las fichitas. Básicamente dan puntos de victoria, como digo. Y luego ya los edificios. Edificios hay de cuatro tipos diferentes. Están estos de aquí que tienen una sola punta, que son edificios de clase alta. Los de 2 puntas son de clase media. Los de 3 puntas, que aquí ahora no tengo ninguno, pero aquí sí, son de clase trabajadora. Y los de 4 puntas, que aquí ahora tampoco tengo ninguno, pero aquí sí, son de clase baja, de renta baja. Estos son los 4 tipos de edificios que hay. Básicamente, el juego te da más puntos de victoria por construir edificios de clase alta, porque es lógico, los burgueses quieren clase alta y rentan más. Sin embargo, la sociedad se cabreará más si solamente construyes edificios de clase alta. Así que para mitigar a las masas y que este marcador de conflicto no avance, conviene más construir edificios de renta baja, mientras más baja mejor, trabajadora o baja, que son los de 3 y 4 puntas. ¿Y qué más tengo que decir? Pues que aquí tengo los edificios, que aquí tengo los marcadores de inmigración, que hay de 4, 5 y 6. Hay 7 marcadores y al principio bueno, aquí hay 5 fases, 5 rondas de juego, que son las 5 rondas en las que se va a jugar la partida. Como veis, las 2 primeras es un 1, las 2 segundas es un 2 y la última es un 3. Entonces, en la primera, segunda, tercera y cuarta, que son el 1, 1, 2, 2, solamente se puede sacar la de 4 o la de 5. Si sale una de 6, hay que quitarla. Si sale una de 6, solamente puede salir en la última fase, la de la época 3. Vamos a suponer que, por tanto, aquí sale un 4. Y esa va a ser la tasa de inmigración de la primera fase. Por último, aquí en esta parte de aquí está el track de puntos de victoria, que se representan, como enseñé antes, con estas pesetitas de Alfonso XII de cada color. Y ya por último del todo, tengo que enseñar las cartas. Como también mostré antes, hay de 4 tipos, no las voy a poner en mesa porque no me caben, pero está la de huelga laboral, que solamente es una, y es un fastidio tenerla, la verdad. Están las de prestigio, que son muy muy buenas y todos las queremos. Están las de popularidad, que hay ya unas poquitas más, y son las verdes, y son también bastante buenas, hacen cosas que nos interesan, que podamos hacer, porque son cartas que nos permiten construir, pero aparte tienen efectos y eventos que se pueden elegir. Y luego están las cartas de ciudad, que son simplemente para construir un bloque de un color, construir edificios entre 2 opciones, y tampoco da muchas más posibilidades. Obviamente lo que nos interesa es construir con cartas de popularidad y de prestigio, que son las que nos van a fortalecer. Entonces, ¿cómo se empieza la partida? Pues en una partida de 3 o 4 jugadores se reparten al inicio a cada jugador 4 cartas de ciudad. Si es una partida de jugadores, una más, 5. Y así, en cada fase, cada jugador va a jugar una carta y a construir. Vamos a pasar, por tanto, a explicar las fases de los turnos. Bueno, pues vamos a suponer que yo soy el jugador rojo, que esta es mi mano inicial, tengo ya las 4 cartas de ciudad, y las cartas de ciudad, lo primero que hay que tener en cuenta es que solamente hay que mirar realmente para jugar, lo único que vale es lo que vemos aquí arriba. El cuadradito del color es el tipo de manzana, el tipo de loseta que vamos a coger. Hay de 3 colores, moradas, verdes y amarillas, que están aquí todas mezcladas. Se supone que para hacerlo bonito habría que separarlas. Y luego hay que mirar el tipo de edificio que nos deja construir. Así que ya sabemos que en este turno, si yo soy el jugador inicial, lo que tengo que hacer es jugar una carta. Todos los turnos consisten en lo mismo, jugar una carta. Y ahora esta carta te va a permitir, lo primero, turnos individuales. Como veis, lo primero, colocar una pieza de ciudad. Pues esta de aquí me permite construir una ciudad verde. Una pieza de ciudad verde, mejor dicho. Entonces, ¿dónde se empieza construyendo una pieza de ciudad verde? Aunque cambie el dibujito, da igual que coja una que coja otra. No importa en absoluto. Pues en una partida de 2 jugadores solamente se pueden utilizar la parte izquierda y la parte derecha del tablero. En una partida de 3 y 4 jugadores se pueden utilizar la izquierda, la derecha y San Martín, es decir, todo el ensamble. Entonces, vamos a suponer que yo prefiero empezar por San Martín. Pues tengo que empezar o por Icaria, o por Gracia, o por San Antonio. ¿Por qué? Porque son los inicios verdes. Si hubiera elegido una morada,
pues tendría que empezar por aquí o por Sarriá, ¿vale? Entonces, como he empezado por una verde, lo que iba a decir, que todas las cartas de ciudad tienen un texto que no sirve realmente para nada, simplemente es, bueno, está curioso, es referencias históricas, pero no es realmente útil a la hora de jugar, salvo que nos interese mucho el tema. Entonces, pues esto, he construido esta verde y pongo el verde aquí. Podría ponerlo, como digo, en San Antonio o en Gracia también. Y ahora puedo construir un edificio de 3 puntas o un edificio de 2 puntas. Vamos a suponer que prefiero construir un edificio de 3 puntas. Por ejemplo, pues este. Y lo pongo encima. Esto sería la segunda parte del turno. Colocar una pieza de ciudad y luego construir un edificio. La segunda parte del turno. La tercera. Poner huelguistas en el Raval. ¿En qué consiste poner huelguistas en el Raval? Hay que poner huelguistas aquí. ¿Cuántos? Pues hay que mirar la tasa de inmigración. 4. Y restarle el nivel de conflicto social de cada uno de los edificios. Un edificio de valor 1 solamente resta 1. Uno de 2 resta 2. Uno de 3 resta 3. Y uno de 4 resta 4. Entonces, como he construido uno de 3 puntas, pues a ese 4 de la tasa de inmigración le restamos 3. Y se nos queda en 1. Pues entonces ponemos poner huelguistas en el Raval. Uno solo. El jugador en rojo tendría que poner un huelguista en el Raval. Como veis, aquí, no sé si se ve muy bien porque es muy pequeñito, pero hay siluetas de personajes, siluetas de huelguistas. En el Raval solamente caben 5 o 6 si es a 2 jugadores, que es este que es diferente, 5 huelguistas de cada color, ¿vale? En el momento, porque al ir construyendo es prácticamente imposible que no metamos huelguistas en el Raval, tendríamos que construir todos los edificios de 4, que ni siquiera ya para eso nos tendrían que tocar todas las cartas de 4, y que es prácticamente imposible, y encima que decidamos construir el edificio de 4, y además que la tasa de inmigración sea de 4 en vez de 5. O sea que es prácticamente imposible no meter huelguistas en el Raval. ¿Qué pasa? Que cuando superamos los 5 huelguistas en el Raval en una partida de 3 o 4 jugadores, a partir del sexto, 5 lo soporta, pero el sexto ya no caben. Vamos a suponer que aquí el jugador rojo, por cierto, aquí se meten, en el Raval se meten todos los huelguistas de todos los jugadores, no solamente de un color, ¿vale? 5, como hemos dicho, lo soporta, pero en el momento en el que hay un sexto, lo que se hace es quitar 2, meter uno en las barricadas y descartar el otro, que se lo pone el jugador en su área. Y ahora comprobamos si estamos por debajo de 5. Si ya estamos por debajo de 5, efectivamente ya hay 4, nos quedamos así. Pero siempre que se supere el 5, volvemos a hacer lo mismo. Y por supuesto, sobra decir, como ahora veréis, que no es interesante tener muchos huelguistas en las barricadas. Porque al final de la fase, pues pasan cosas que ahora vamos a ver. Entonces, eso es lo que he hecho. Poner huelguistas en el Raval. Y por último, colocar obelisco. Colocar obelisco es opcional. Es esto de aquí. Para colocar un obelisco, tiene que haber un bloque de 4. Es decir, esto tendría que estar así. Por supuesto, esto es morado, este no valdría. Por supuesto, con sus edificios encima. Y también hay que decir que para construir los edificios estos, para construir esto, hay que hacerlo siempre de forma adyacente. Es decir, se puede empezar construyéndolo o bien desde la casilla inicial de cada uno, o bien adyacente a uno que ya hubiera. Pero yo, por ejemplo, no puedo venir ahora con un morado y ponerlo aquí adyacente a un verde sin haber otro morado adyacente. Eso no estaría permitido. Bien, entonces vamos a suponer que entre todos los jugadores aquí hay edificios de varios colores y ya se ha construido un bloque de 4. Esto es lo que se denomina un bloque. Cuando se construye un bloque, se pone el obelisco justo aquí en el centro y ahora todos los jugadores subirían en la escala de prestigio. Vamos a suponer que esto está así. Este rojo, este verde y el azul no, que no juega, el amarillo. Vamos a suponer que esto lo han hecho entre todos los jugadores. Bien, todos los jugadores que hayan pertenecido a un bloque, en este caso todos los jugadores, suben uno en la escala de prestigio. Y ahora el jugador con más puntas sube otro más. Aquí tenemos que el que tiene más puntas es el verde. Pues el verde sube otro más. Y esto es lo que ocurre esto es lo que ocurre de forma inmediata cuando se acaba un bloque de 4. Luego veremos que también al final de cada época se puntúa. Pero de momento lo dejamos así. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que el turno de un jugador básicamente consiste en jugar una carta, poner un edificio, una loseta de edificio de ese color, poner el edificio de madera encima que nosotros elijamos,
poner huelguistas en el Raval dependiendo de las puntas y de la tasa de inmigración. Y si procede, poner el obelisco, que normalmente no procede, pero hay veces que sí. Y así continuamente. Cosas que hay que destacar, que cada vez que construyamos un edificio de clase alta, que es este de un asterisco, tenemos que son estos de aquí, tenemos que coger de la bolsita roja 2 fichas de influencia. Quedarnos con la que más nos interese, ¿vale? Aquí en este caso habría cogido una amarilla y una morada. Pues nos quedamos la que más nos interese y la otra se descarta. La que más nos interese se va dejando aquí. La inicial no se deja aquí, la inicial se deja aparte, pero el resto se van dejando aquí. Y avanza en 1 el marcador de bomba. Y esta es una de las formas que tiene el marcador de bomba de ir avanzando por este marcador de conflicto social hasta que pueda llegar o no aquí, más bien al final de la partida. ¿Cuándo acaba una fase? Cuando todos los jugadores han jugado todas las cartas de la mano. Es decir, normalmente en una partida de 4 o 5 jugadores, bueno, normalmente no, siempre van a ser 4 cartas. En una partida de jugadores, como ya dije antes, pues 5. Todos los jugadores van jugando sus cartas y las van descartando. Hasta que, cuando todos los jugadores han jugado todas, se acaba una fase. Como ya dijimos antes, la partida consta de 5. Y aquí entonces ya tenemos que seguir los pasos de final de fase. Como veis aquí, lo primero es revuelta, lo segundo asignación de la carta de huelga laboral. Bueno, vamos a ir por pasos, porque si no nos liamos. Revuelta, ¿qué consiste la revuelta? Aquí ya entran en juego los huelguistas y las barricadas y los soldados de Montjuic y todo eso. Y también entra en juego la bolsa negra de tela. Bien, como ya habéis visto, pues a lo largo de... He hecho un ejemplo aquí de qué podría haber pasado a lo largo de la fase. Los jugadores han ido construyendo, han hecho sus bloques, etcétera, etcétera. Habrán subido en el prestigio, vamos a suponer, por suponer que esto está así. No tiene por qué ser fiel a la realidad, pero vamos a suponer que está así. Y ahora la revuelta consiste en coger... Esta bolsa está vacía, ¿vale? No tiene nada. En coger todos los huelguistas del Raval y meterlos en la bolsa negra. Y ahora hay que rellenar con soldados de Montjuic. ¿Cuántos? Pues dependiendo, se pueden coger unos u otros. Vamos a ver, en una partida de 3 jugadores el mínimo es 3, en una partida de 2 jugadores el mínimo sería 2 y en una partida de 4 jugadores el mínimo sería 4. Pero hay que coger el número más alto, que sea o el número de jugadores que están jugando o el número de huelguistas que hay en las barricadas, que en este caso hay 4. Si los números de jugadores son 3 y el número de jugadores son 3 y el número de soldados de huelguistas en las barricadas son 4, pues se cogen 4. ¿Vale? Siempre hay que mirar el número más alto de eso. El máximo de soldados que se pueden meter en la bolsa son 8. Más de 8 ya no se puede. Bien, y todo esto se va mezclando, se baraja así un poquito. Y hay que sacar 4 huelguistas. ¿Por qué? Entre huelguistas y soldados. 4 piezas de madera. ¿Por qué? Porque la tasa de inmigración de esta fase es 4. Lo sacamos sin mirar. Así que 1, 2, 3 y 4. Bueno, esto ya es un poco ya al azar. Aquí el azar puede ser un poco destructivo. ¿Qué ocurre ahora? Pues que de estos 4, que por cierto se ponen en las barricadas y se suman a lo que ya hubiera, hay que mirar todo este circulito de aquí. Y ahora se baja el prestigio de todos los jugadores dependiendo del número de soldados de huelguistas, siempre me confundo, que hay aquí. Por ejemplo, rojo, 4, 1, 2, 3 y 4, ya se pone en el negativo. Verde, solamente 1 y amarillo, 2. También ha salido un soldado negro, este sí es soldado. Entonces lo que se hace es avanzar la bomba en 1, que por supuesto habría avanzado más porque se han construido exactamente un edificio de clase alta, así que con cada edificio de clase alta irremediablemente también avanza. Esto iría avanzando. ¿Y qué ocurre cuando va llegando a estos sitios de aquí? Pues cuando llega aquí se quitan las tarjetas de influencia, se eliminan de la partida las que no se hayan conseguido, las amarillas. Si llega aquí se eliminan las azules y si llega aquí se eliminan las moradas. Y si además siguen saliendo, una vez que llega aquí, en un final de fase, siguen saliendo algunos de los soldados, con que salga solamente uno de la bolsa, se produce una anarquía. Al final explicaré lo que es la anarquía, vamos a dejarlo para el final porque es muy gracioso. Básicamente eso, el marcador de bomba al final de esta fase estaría solamente aquí, pero si todo el mundo se dedica a construir edificios de clase alta, pues lo mismo está aquí, por poner un ejemplo. Bien, esto es la revuelta. Luego tenemos la asignación de carta de huelga laboral, que es esta carta donde la puse, a ver... Esto por supuesto estaría desplegado encima de la mesa, bien,
¿vale? No aquí como las tengo yo, que no tengo sitio para ponerlas. La carta de huelga laboral se le entrega al jugador que tiene más huelguistas en las barricadas, en este caso al jugador rojo. Y el jugador rojo va a tener una bonita carta en el siguiente turno en la que dice que pierde su turno, así que cuando todo el mundo tenga 4 cartas, él va a tener 3. Si es la última ronda del juego, la quinta, el jugador va a perder 2 o 4 puntos en vez de llevarse la carta de huelga laboral, obviamente, en vez de... si el marcador de prestigio, es decir, la fichita de sombrero, está en la parte positiva o en la parte negativa. Si está en la parte negativa, perderá 4 puntos de victoria. Si está en la parte positiva, solamente 2. Pero bueno, como no es la última fase, como vamos a pasar simplemente de la primera a la segunda, pues este jugador se va a llevar la carta de huelga laboral. Bien, una vez asignada la carta de huelga laboral, se asigna la carta de prestigio. Se asigna solamente una carta de prestigio, que pueden ser 2. ¿Por qué? Porque la carta de prestigio se la lleva el jugador que tiene más prestigio en el AUCA del prestigio, que es esto de aquí. Así que como en este caso es el verde, pues el verde se lleva una de las cartas de prestigio, que como dije al principio, son las cartas que queremos para nosotros, las cartas buenas de verdad. Como veis, son cartas que nos permiten, si las ganamos en la última fase, en la última ronda del juego, en vez de ganarlas nos dan directamente 4 puntos de victoria por cada carta que debiéramos ganar. Pero aparte son muy versátiles, como veis nos permiten construir el edificio que queramos y aparte nos dan puntos de victoria. Por ejemplo, el Palau de la Música con una ilustración chulísima nos da 3 puntos de victoria. La Sagrada Familia también 3 puntos de victoria. El Mercat del Born, que nos dice escoge un distrito, ganas un punto de victoria por cada tipo de edificio que tengas en él. Pues por ejemplo dices San Martí, pues ganar puntos de victoria por cada tipo de edificio que tengas en él. Si eres el verde y tienes 2 tipos de edificio, pues 2 puntos de victoria. Y así, por ejemplo, el Gran Metro también tiene una habilidad, la Pedrera también tiene una habilidad, la Casa Fuster tiene una habilidad. Son las cartas de prestigio que hay en la partida. Luego, asignación de cartas de popularidad, que como también dije antes, también son muy buenas. Las cartas de popularidad son estas verdes de aquí. A ver si no se me enrollan. Estas verdes de aquí. Que son como las cartas de ciudad, pero también son más versátiles. Primero, porque todas tienen un efecto. Perdón, como veis todas tienen un efecto. Y aparte muchas de ellas también tienen un evento, que pone aquí evento en pequeñito. Las cartas de evento se pueden utilizar o bien para construir o bien para hacer lo que dice el evento. Se puede elegir una cosa o la otra. Sin embargo, las cartas que tienen simplemente un texto añadido a esto, pues es algo que nos permite hacer. Por ejemplo esta. Si eres el jugador con menos huelguistas en el Raval al final de tu turno, tienes un reconocimiento de prestigio. Que eso es ganar puntos de prestigio. Básicamente es así como se van utilizando. ¿Cómo se ganan las cartas de popularidad? Pues las cartas de popularidad se ganan por mayorías. Hay que mirar en cada distrito y mirar el número de bloques de cada tipo menos de clase alta que tenemos. Entonces se van a jugar 9 mayorías. ¿Por qué? Porque hay 1, 2 y 3 distritos. Y se van a jugar 3 tipos de edificio, los de 2 puntas, los de 3 puntas y los de 4 puntas. Ahora mismo no se van a jugar en esta ronda 9 mayorías porque, por ejemplo, en el distrito de la izquierda nadie habría construido. Pero vámonos al distrito de la derecha, que es este de aquí. No se cuentan los de clase alta, los de una punta, así que de segunda clase, de punta 2. ¿Quién tiene más edificios? El jugador rojo. Pues el jugador rojo ganaría automáticamente una carta de popularidad. ¿Quién tiene de punta 3 más edificios? El verde, pues el verde se lleva 1. Y de punta 4, el amarillo, pues el amarillo se lleva 1. En caso de que haya empate, desempata siempre para todo, incluso para el final de la partida, quien empate a puntos de victoria, siempre desempata el AUCA del prestigio. El que esté más alto en el AUCA del prestigio es el que rompe los empates para todo. Y así es como se van ganando tanto las cartas de popularidad como la de prestigio. Ya luego al final dice reparto de cartas de ciudad. ¿Por qué? Porque cada jugador tiene que empezar su fase con 4 cartas. Si por ejemplo tiene una carta de prestigio y 2 de popularidad, tiene 3. Pues hay que rellenar hasta 4 con cartas de ciudad. Mientras más cartas de ciudad tengamos, más difícil nos va a resultar realizar la estrategia que deseemos. Mientras más cartas de popularidad y prestigio tengamos, obviamente el juego nos da muchas más facilidades. Cuando llegamos al final de una época, es decir, cuando pasamos del final de la fase 2 a la fase 3 o del final de la fase 4 a la fase 5, procedemos a una puntuación de final de época que se hace alternativamente a la de final de fase. Es decir, primero se hace la de final de fase, que es en todas iguales, y luego el final de una época. El final de una época tiene
2 puntos. El primero, puntuar los bloques completados. En eso consiste esto que vemos aquí, que es el obelisco. Se quita el obelisco, se devuelve a su sitio y ahora se puntúa toda esta parte. Y puntúa los edificios que cada jugador tenga en los bloques. Por ejemplo, el jugador verde tiene estos de aquí. Tiene uno de 2 puntas y uno de 3 puntas. Los edificios de 4 puntas dan 1 punto. Los edificios de 3 puntas dan 2 puntos. Los edificios de 2 puntas dan 3 puntos. Y los edificios de 1 punta dan 4 puntos. ¿Por qué? Porque el edificio este es de clase alta. Pues obviamente va a dar más puntos que uno de renta baja. La gracia de este juego es que cuando quieres ganar puntos de victoria te interesa mucho construir edificios de clase alta. Pero como yo... ¿qué ocurre? Que cuando construyes muchos edificios de clase alta, pues la clase baja, la clase trabajadora y la clase obrera, pues se enfurece. Y entonces construir algo de clase alta hace que avance el marcador de conflicto social. Entonces, para que no avance tan rápido y para mantener a las masas tranquilas y para que el rabal y las barricadas no se enfurezcan, pues conviene construir edificios de 3 y 4 puntas que son los de renta baja. Entonces, aquí a la hora de puntuar, que es lo que se hace al final de época y por tanto 3 veces a lo largo de toda la partida, este jugador puntuaría 5 puntos de victoria. 3 por este y 2 por este. Este puntuaría solo 2 y el rojo también puntuaría solo 2. Y ahora a esto, para marcar que ya son edificios construidos, se le da la vuelta. Aquí se puede construir ya alrededor, pero esto ya no va a entrar nunca más en ningún bloque ni se puede poner nunca más nada encima. Y así es como se construyen los bloques al final de época. Y por último se realiza la parte de disipar protestas. ¿En qué consiste esto? Pues a lo largo de las 2 épocas, de las 2 fases de cada época, perdón, se habrá llenado la bolsa tanto de huelguistas de cada color como de soldados. Bien, pues se vaciaría la bolsa. Obviamente aquí hay menos de los que debería haber porque lo estoy haciendo con el ejemplo de una sola fase, pero vamos a suponer que hubiera unos poquitos más, así. Y ahora el jugador que tenga menos huelguistas se lleva un reconocimiento de prestigio. ¿En qué consiste un reconocimiento de prestigio? Pues avanzar en el auca de prestigio, eso es suponible. ¿Cuánto avanzas? Pues si eres el último jugador avanzas 3. 1, 2 y 3. En este caso el rojo, que es el jugador que menos huelguistas tiene, avanzaría 3. Si eres el que más, vamos a suponer que es el verde el que ha ganado, ¿vale? Si eres el que más tiene y además ganas, solamente ganas 1, no ganas 3 porque si no ya te desequilibras demasiado. Y si no eres ni el que menos ni el que más, vamos a suponer que fuese el amarillo el que menos tiene y vamos a suponer que el amarillo está en medio, no es ni el que menos ni el que más, pues no gana ni 3 ni 1, gana 2. Esto es un reconocimiento de prestigio. Y así es como se va jugando a este juego. Se juegan 5 fases, se realizan los finales de fase en todas ellas, al final de cada una, pero los finales de época solamente se realizan al final de la segunda fase, al final de la cuarta y al final de la quinta. Si al final de la partida ocurriese que tenemos algunos edificios que no pertenecen a ningún bloque de 4, es decir, vamos a suponer que aquí tenemos un edificio, pues todos esos edificios, da igual de qué tipo sean, da igual que sean de renta alta, baja, trabajadora, media, etcétera, puntuarían 1 punto. No se quedan fuera de toda puntuación por no estar en un bloque, pero eso solamente al final de la partida, no al final de las épocas intermedias. Bien, y ya, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Pues las fichas de influencia y las tarjetas de influencia. Como ya dije al principio, hay de coronas y tengo aquí el resto, están las de personalidades y las de colonias. Principalmente para lo que sirven estas fichitas es para conseguir esto que vemos aquí, que son las tarjetas de influencia, que se compran con un determinado número de fichitas, que siempre son 2, 3 o 4. Y dan puntos de victoria al final de la partida. No se suman inmediatamente, se suman al final. ¿Por qué? Porque se pueden perder. ¿Y cómo se pierden? Llegando a la situación de anarquía. Pero antes de llegar a la situación de anarquía, vamos a ir pasando por estos circulitos de aquí. Si en el momento en el que se llega aquí, todas las tarjetas amarillas de influencia que no hayan sido adquiridas se pierden y ya no se pueden adquirir. Y en el momento en el que se llega aquí, se pierden las azules. Y en el momento en el que se llegue aquí, se pierden las moradas. Si además, una vez que hayamos llegado aquí, en un final de fase, saliese un soldado negro en las barricadas, automáticamente se produce una anarquía. A partir de ahí, ya y en adelante para toda la partida. ¿Y en qué consiste una anarquía? Una anarquía consiste básicamente en que en la puntuación de final de época, todos los edificios puntúan a la inversa. Es decir, el de clase alta no va a puntuar 4 puntos, va a puntuar 1. Y el de clase baja no va a puntuar 1 punto, va a puntuar 4. Es decir, los puntos irían
en relación a las puntas de cada edificio. Digamos que la clase social le da la vuelta a la tortilla y es la que empieza a mandar en el panorama, no la burguesía. Importante también en una anarquía es que todas las fichas de. Todas las tarjetas de influencia se pierden, absolutamente todas. Incluso las que se hayan adquirido, por eso no se puntúan en el momento en el que se consiguen, sino al final de la partida si es que se conservan. Bien, pero las fichas de influencia también sirven para más cosas. La ficha amarilla, por ejemplo, nos permite jugar una carta de popularidad. Siempre que tenga un evento nos permite jugar el evento y también la construcción. No tenemos que elegir entre el evento o la construcción, como dije antes. La ficha azul de colonia lo que nos permite es recibir una carta de popularidad adicional a la que ganaríamos normalmente por las mayorías que vamos viendo a lo largo de los recuentos de final de fase. Y la ficha de personalidad que vemos aquí nos permite ganar 3 unidades en un reconocimiento de prestigio independientemente de nuestra posición en el AUCA. Que si somos últimos siempre vamos a conseguir 3. Pero si no somos últimos, por ejemplo los intermedios o los primeros, pues en vez de ganar 1 o 2, podemos en ese momento gastar una ficha de prestigio para ganar 3 unidades de prestigio en el AUCA. Que como veis es muy importante tanto para ganar cartas de prestigio como para desempatar en todos los empates, que eso es primordial en este juego porque hay muchos empates. Y si mantienes al final de la partida tu fichita de influencia inicial, la que ganas al principio de la partida, que la dejas boca abajo y solamente la gastas si lo deseas, al final de la partida te van a dar por cada tarjeta de ese color que mantengas, siempre que no haya una anarquía, porque entonces las pierdes irremediablemente, 2 puntos de victoria por cada una de ellas. Es decir, esta en vez de dar 8 puntos de victoria, daría 10. Pero para eso hay que mantener esta ficha y no gastarla. Si decides gastarla durante la partida, esto no tiene lugar. Obviamente, si vas viendo a lo largo de la partida que la anarquía es irremediable y va a tener lugar, pues lo que conviene es ir gastándola, porque sabes que cualquier tarjeta de influencia se va a perder. Y básicamente en esto consiste Barcelona, la Rosa de Fuego. Así que pasamos a la valoración. Bien, pues estamos ante un juego que ciertamente, si lo habéis visto ya sobre la mesa y habéis visto el funcionamiento, no inventa la rueda. Es un juego en el que hay un marcador que va avanzando, en el que tenemos que construir losetas, en el que encima de las losetas tenemos que construir edificios. ¿Y cómo se hace todo eso? Jugando cartas, es decir, innovación poca. Sin embargo, es un juego que sobre la mesa y una vez jugado resulta estratégico, con sus dosis de azar correspondientes. Te mete bastante bien en la temática, está muy bien ambientado, muy bien ilustrado por los ilustradores, que los vamos a mencionar porque no los mencioné al principio, David Parcerisa y Jordi Roca. Genial el trabajo que hacen, la verdad es que el juego está genialmente ilustrado, te mete muy bien en la Barcelona de la época, tanto las ilustraciones como la temática del juego en sí. Te crees realmente que eres un burgués que estás ahí luchando contra la clase social. Es un juego en el que la temática no me parece para nada pegada. Se nota que la mecánica, de hecho, ha sido creada en base a la ambientación que había sido propuesta a los autores italianos Marco Maggi y Francesco Nepitello. Y en ese sentido es un juego que convence. Por tanto, estamos ante un juego que ciertamente no innova, pero yo creo que en este caso no es algo realmente importante. Te da una sensación muy, muy, muy interesante de estar construyendo la Eixample. Te da esa sensación de estar construyendo, de estar siendo importante a la hora de, como burgués, a la hora de conseguir prestigio o conseguir valor en puntos de victoria, que sería el valor monetario realmente. A mí es un juego que, como digo, o no sé si lo he dicho ya, pero lo digo ahora, es un juego que me ha gustado bastante. Es un juego que he jugado, no lo he jugado a 2, yo creo que a 2 flaqueará un poquito más, pero jugado a 3 y 4 jugadores me parece muy muy divertido, sobre todo cuando se le ve la estrategia realmente, porque la primera partida, una de las cositas que se le puede achacar quizás, es que al principio tiene demasiada información de golpe. Para ser un juego que no resulta duro, al principio lo parece. Y eso al principio pues puede echar un poco para atrás a los jugadores que se acerquen al juego más por el nombre o por la temática que otra cosa. Sin embargo, en el momento en el que te pones a jugar y vas viendo cómo suceden las cosas, realmente no resulta complicado, resulta fácil de jugar, fácil de aprender y fácil de dominar. Y se le ve claramente la estrategia. Es un juego en el que quizás te conviene más ir en un principio
del lado de la sociedad y no construir edificios de clase alta para que el marcador de conflicto social no avance rápido hacia la anarquía. Sin embargo, al final de la partida te interesa destaparte como burgués y empezar ahí a construir edificios de clase alta a troche y moche para ganar puntos de victoria, que es de lo que se trata. Pero por supuesto, las estrategias están a la orden del día y puedes fastidiar a un jugador dentro de la interacción que permite el juego. ¿Cómo? Pues si tú ves que la anarquía va a desatarse tarde o temprano, intentas desatarla mientras antes mejor, porque tú no estás yendo a tarjetas de puntos de victoria, mientras que otros jugadores sí, las tarjetas de influencia. Entonces, si tú intentas desatar la anarquía antes que el resto de los jugadores, vas a fastidiarlos, y los otros jugadores pues tendrán que intentar remar un poco hacia tu terreno. Es un juego que logra muy bien lo que propone y por tanto felicito a Devir por esta publicación y por supuesto también por la calidad de los materiales y la ilustración, que me ha encantado. Es un juego en el que se ve que no han escatimado absolutamente nada en recursos. Como puntos negativos que le veo, voy a destacar uno, y además yo creo que con diferencia. A los que enfundamos las cartas de los juegos, el tamaño de las cartas nos ha supuesto como una especie de patadilla en el culo. ¿Por qué? Porque es un tamaño inventado, no existe. Es decir, es un tamaño, creo que 50 por 75 o algo así. No me hagáis mucho caso, pero creo que ronda ese tamaño. Y no existen fundas para esas cartas, es decir, no se pueden enfundar. Yo quiero enfundar mis cartas, pero no puedo. Ahora tengo que gastar mucho cuidado a la hora de jugar y tengo que... porque yo soy así y sé que somos muchos así, y tenemos que vigilar que los otros jugadores no las doblen, no las estropeen, no las barajen, no hagan cosas que no queremos que hagan. Es decir, las cartas se pueden estropear. Y por tanto nos hubiera gustado que hubiesen utilizado un tamaño estándar, véase el tamaño europeo estándar, el americano estándar, el que sea, pero estándar. ¿Para qué? Para enfundarlos, simplemente. Tan fácil como eso. Tironcillo de orejas en ese sentido. En todo lo demás, halagos. Nada más, animaos a que probéis el juego, sobre todo pues los que somos españoles. Si sois catalanes ya ni os cuento, si sois de Barcelona ya ni os cuento, esto es un juego hecho para vosotros. Yo, que soy de Málaga, pues me ha encantado la temática, porque Barcelona es una ciudad que hay que visitar sí o sí a lo largo de la vida. Barcelona es una ciudad preciosa que hay que visitar. La historia de Barcelona es una cosa que es muy amplia, la historia de Barcelona, una cosa que hay que conocer, con una cantidad de monumentos y de edificios y de historia detrás impresionante, con arquitectos y como Gaudí, por ejemplo, que se ven en este juego. Y bueno, pues este juego nos enseña un poco más la historia de Barcelona, con las tarjetas, con las cartas, vemos un poquito más de lo que Barcelona da de sí. Así que a los que somos de aquí, recomendadísimo, y a los que no, pues también, para que les interese un poco más, o aunque no les interese, simplemente porque el juego es divertido de jugar. Poco más por mi parte que aportar en cuanto a la valoración de este Barcelona. Echadle un ojo, de verdad, merece la pena. Lo que queráis comentar, como siempre, ya sabéis, aquí abajo. Lo que queráis decir, como siempre, aquí abajo. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el tablero. ¡Chao! Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.